Sesión 2. Contexto nacional peruano de la globalización. Vamos a ver a un grupo que es el Centro de Investigación en Geografía Aplicada, el 2015, nos habla de la globalización en el Perú. La globalización puede entenderse como, como la fase reciente del proceso secular de la internacionalización económica, iniciada en las últimas décadas del siglo XX, con grandes cambios planetarios a nivel monetario, cambiario, energético, comercial y tecnológico. La globalización consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía de mercado mundial. El proceso depende del crecimiento económico, el avance tecnológico y la conectividad humana con el transporte y las telecomunicaciones. El proceso de acelerada integración mundial de la economía a través de la producción, el comercio, los flujos financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales. Los años 80 y 90 son las décadas de la globalización económica, que viene a ser un proceso por el cual las empresas tienen una posición competitiva, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y mundial. Simultáneamente, una polarización geográfica se traduce en la constitución de conjuntos o bloques regionales que rebasan o trascienden las fronteras de los estados. Desde los años 90 asistimos a una aceleración de la globalización, marcada por la exacerbación de la concurrencia y la primacía de las estrategias financieras sobre las estrategias productivas. Los servicios financieros y bancarios, seguros, publicidad, ingeniería, hoteles son ejemplos de la tendencia a la multinacionalización. La globalización de la economía y de la sociedad engendra la mundialización del espacio geográfico, aportándose un nuevo significado. El espacio adquiere hoy una importancia fundamental, pues la naturaleza se transforma en su totalidad en fuerza productiva. Si los lugares han sido alcanzados de modo directo o indirecto por las necesidades del proceso productivo, se crean paralelamente selectividades y jerarquías de utilización debido a la competencia activa o pasiva entre los diversos agentes. Es decir, surgen nuevas realidades, importantes en potencia en los hechos. Cuando más se mundializan los lugares, más singulares y específicos se tornan, es decir, más únicos. Ello se debe, según Santos en el 84, a la desenfrenada especialización de los elementos del espacio hombre, empresas, instituciones, medio ambiente y medio ambiente. En el Perú, la globalización es entendida como un proceso de liberalización del movimiento de capitales, bienes y servicios. Desde el inicio de los 90 se adoptó un modelo de desarrollo basado en la competencia que pretende que la actividad económica en el país sea regulada por los mercados. El proceso continuó con los acuerdos comerciales y se ha profundizado con los acuerdos de complementación económica
y Tratado de Libre Comercio, firmada por el Perú, en los cuales bienes y servicios son objeto de libre comercio. Si bien es cierto, existen importantes ventajas en la globalización, principalmente en el intercambio económico y cultural, que enriquecen a los pueblos con información y oportunidades hasta hace poco insospechables. No obstante, la globalización presenta también grados importantes de incertidumbre y de riesgos aún no mensurados, como son las relaciones de nacionalismos excesivos, proteccionismo económico, etc. Todo ello demanda continuar analizando y revisando los alcances de este proceso en el tiempo. Muy bien, seguimos entonces con el siguiente recuadro, los logros alcanzados por el Perú. El Perú tiene relaciones con más de un centenar de países. Ha firmado acuerdos económicos con regiones y países de complementación económica y tratado de libre comercio. Tiene participación activa en instancias internacionales, regionales y subregionales, como la ONU, la OIT, la Comisión de Derechos Humanos, la Unión Interplanetaria Mundial. Es proactivo a la seguridad internacional y a la inclusión de los más pobres e impulsor de la iniciativa de la cumbre para combatir la pobreza y el hambre. Ha sido sede de eventos de alcance mundial, la cumbre Alcue, la cumbre APEC en el 2008 y otros. Gracias a las exportaciones de bienes primarios impulsadas por las relaciones comerciales con el extranjero, Perú ha mejorado sus índices macroeconómicos y empieza a destacar por su dinamismo económico. La apertura comercial, suma de exportaciones e importaciones, como porcentaje del PBI, creció del 26% en el 2000 a 32,7% en el 2004. El ingreso per cápita de los peruanos ha mejorado entre el 2001 y el 2008 y también ha empezado a disminuir los niveles de pobreza, pero mantiene desequilibrios o desigualdades en la distribución del ingreso. Todo esto hace que el Perú ocupe el lugar 58 del ranking mundial de globalización en el 2007. Con factores del TLC, calidad de red de comunicación, usuarios de Internet, adhesión a tratados internacionales y participación de misiones de paz de la ONU. Nos vamos al siguiente recuadro. Globalización, regiones y ciudades en el Perú. Con la globalización se han producido cambios sustanciales en la estructura de la actividad económica, con serias repercusiones en la organización del territorio, transformaciones son observadas a través de los cambios en los sectores de la actividad económica y en las transformaciones espaciales, urbanos regionales y también rurales. Los cambios globales que han ocurrido en los últimos 30 años influyen en la concepción del concepto de región y lo que ocurre en ellas. Castells y Hall en el 94 y Borges y Castells en el 97, citados por Rizard en el 2001. Mencionan que la geografía económica mundial se organiza en redes globales
de decisión e intercambio, cuyos puntos de confluencia son las ciudades, es decir, la nueva economía global se articula territorialmente en torno a redes de ciudades, por lo que las ciudades adquieren un papel aún más importante en el nuevo contexto mundial, constituyéndose como los puntos articuladores del complejo modelo jerárquico del sistema global, para lo cual deben ser capaces de afrontar la competencia mundial. Las ciudades y las diferentes regiones toman un papel principal en las relaciones que existen en los diferentes territorios, de tal manera que a nivel mundial, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Tokio, etc., tienen una gran influencia comercial y política sobre regiones de otros países del mundo. Lo que ocurre a nivel mundial se ve reflejado en las regiones interiores de nuestros países, de tal manera que en los espacios regionales de cada país existen ciudades rectoras de cada región. En el Perú, el proceso de globalización incorpora a Lima metropolitana y principales ciudades macrorregionales como Arequipa y Trujillo, y regionales Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Iquitos, entre otros. Cada departamento o región tiene ciudades principales que influyen en los territorios aledaños. Lima y las metrópolis regionales son atractivas para inversiones ligadas al sector servicios y al sector industrial. En estas ciudades surgen múltiples centros especializados y redes de actividades internacionales, industriales, comerciales y culturales que generan alta densidad de actividades y flujos de capital e información. Las ciudades consideradas como competitivas atraen inversión extranjera en sectores de manufactura. Otras inversiones se orientan a la generación de negocios y la producción de bienes para exportar. En el Perú se invierte en ciudades con manufactura. También llegan capitales al sector financiero. Se observa tendencia por invertir en centros de formación y educación, así como en áreas de investigación y desarrollo tecnológico. Las diferentes regiones y ciudades experimentan la globalización de diferente manera. Las regiones que crecen, no necesariamente desarrollándose, son los que han podido insertarse bien en la economía mundial a través de sus recursos naturales, renovables o no renovables, de procesos exportadores asociados a industria manufacturera liviana a través de centros metropolitanos articulados a la economía mundial por servicios financieros, comerciales y turísticos. Se distinguen cuatro conjuntos de espacios regionales: convergentes, ganadoras, estancadas y declinantes. Lima Metropolitana es el lugar de concentración de actividades económicas novedosas y dinámicas en servicios financieros, a la producción y nuevas fuentes de crecimiento del mercado urbano. En la ciudad global, en proyección, la ciudad se globaliza. El proceso se traduce en una nueva organización y jerarquía espacial metropolitana. Según el mapa de clasificación en el Perú, las ciudades ganadoras serían Pasco, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua
y Tacna. Las ciudades convergentes serían Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. Las ciudades declinantes son Piura, Lima y Callao. Y las estancadas son Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Huancavelica y Apurímac. Muy bien, vamos a ver a otro señor, Luis Bortesi Longhi, que nos habla del Perú frente al nuevo contexto globalizado. Es natural que el debate sobre lo que debemos decidir en el Perú revista la máxima importancia, ya que está peligrosamente en juego nuestro futuro. No necesariamente en sentido negativo, sino como en toda posibilidad. Se presentan oportunidades favorables, pero también asoman amenazas que tendrían que ser identificadas y neutralizadas. Esto se conoce comúnmente como las fortalezas y las debilidades. Lo primero que debemos hacer concierne al sector educación. El diagnóstico de la realidad educativa actual es francamente deplorable, pues ocupamos los niveles más bajos en América Latina, siendo la televisión nacional uno de los principales elementos responsables de la pobreza cultural y de valores que afecta a las grandes masas populares. La primera reorientación debe provenir de los medios masivos de comunicación, la televisión a la cabeza, para cumplir lo que la propia Constitución en el artículo 14 ordena. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación científica, técnica, cultural y preparar a la población para la vida y para el trabajo. Está claro que el tema de la educación será la base para la competitividad y para acceder a un mejor nivel de vida. A fin de lograr resultados en este sector, es menester un acuerdo nacional a largo plazo y una estable política dirigida por el Estado y compartida por la Iglesia y las universidades. Muy bien, vamos a la otra parte que dice análisis. Luego de esta pequeña introducción, los campos más concretos del aparato productivo nacional frente al reto del crecimiento y del comercio internacional para organizarnos y competir. En primer lugar, se debe precisar cuáles son los grandes objetivos prioritarios que perseguimos. Uno, la descentralización. Dos, el empleo. Y tres, el saldo favorable en divisas. Bueno, probablemente haya muchos más, ¿no? Dependiendo de cómo se... Según este señor Bortesi, son estos tres. Pero ahora, para nosotros, lo prioritario son dos cosas, ¿no? La salud y la economía. Claro está que la premisa subyacente cual objetivo de síntesis final sería lograr el desarrollo, es decir, mejorar la calidad de vida de los peruanos. Muchas son las implicaciones que contiene esta meta, siempre vigente, que compromete la esfera política, económica, social y cultural. Como se apreciará, el tema es extenso,
prácticamente inagotable, por lo que en este estudio nos circunscribiremos al campo económico. El algoritmo concreto más importante es el desenvolvimiento del PBI, que es el Producto Bruto Interno. Es el indicador más importante sobre la realidad o el contexto económico, la situación económica de un país. Puesto que si su crecimiento es parejo y sostenido, será la base para la oferta de empleos e incremento de la renta. Entonces es deseable que el PBI alcance un pico más alto en un año, pero que no se deprima el año siguiente. Eso quiere decir sostenible. Se debe lograr un porcentaje de crecimiento el más alto posible y sostenerlo a lo largo de un periodo. Mientras más largo, mejor. La clave del crecimiento radica en la inversión, la que a su vez depende del ahorro. Este es el problema más complicado en materia de política económica. Es decir, romper el círculo vicioso que amarra el circuito económico, porque frente a la debilidad del consumo, se frena la producción y en ese escenario el ahorro deviene en una quimera. El salto heroico de cortar el círculo vicioso de la pobreza para obtener ahorro interno es el secreto del crecimiento. Muy bien, hay una formulita, ¿no? Eh, los que ganamos muy poco somos para el consumo, honestamente, ¿no? Ganamos un poquito más, empezamos a ahorrar. Y esa suma del ahorro de las personas, si sigue ganando un poco más, bueno, ahí se convierte en inversión, ¿no? Si la gente empieza ya a pensar en sus empresas, ¿no? En cómo hacer negocio, porque la vida y el empleo, bueno, pues termina en algún momento, ¿no? Ya, este señor hace una propuesta. De lo anterior se desprende una primera y básica propuesta, que el gobierno debería auspiciar la formación de un banco de proyectos de inversión. Bueno, desde el año 64 el Perú trabaja con el presupuesto por programa y cada programa tiene los proyectos. Pues, no hay otra forma de que el dinero de inversión salga, no sé, se ejecuta, sino que tiene que ser a través de los proyectos. A través del cual estaríamos en la capacidad de priorizar el financiamiento de la inversión, ya fuera para ampliar o crear nuevas actividades. El criterio de calificación de los proyectos de primera prioridad debe estar basado en la certificación de los objetivos que se han planteado como fundamentales. Descentralización, empleo, divisas. Y en la medida en que se verifique que tales objetivos serán logrados, se procederá a financiarlos. Un criterio complementario en la calificación de prioridad es el plazo de maduración, es decir, el intervalo que media entre la inversión y la percepción de utilidades. Otro tema importante en un país en desarrollo o pobre es ayudar a la producción. Ujú. Tratar de que esté vigente, pues, ¿no? Que produzca para vender al extranjero, para exportar.
Esa es la única manera de que un país salga de la pobreza. Dadas las actuales circunstancias de urgencia, los proyectos de largo aliento no podrían ser emprendidos, salvo algunas excepciones como la exploración de petróleo u otra. Existen dos frentes para atacar el mercado, el interno, que es la demanda local, y el externo, que son las exportaciones. Que el mundo esté globalizado no supone que desaparezca por completo la protección a la industria doméstica, para que solamente se consuma lo más barato. Hay que tener en cuenta factores internos. En primer lugar, el empleo, así como el futuro de alguna actividad aún naciente que demuestre un venturoso porvenir. La verdad es que todos los estados, al margen de las declaraciones, sostienen y protegen en lo posible la producción propia. Aquí hay un temita, del capitalismo, ¿no? En donde el Estado prácticamente no interviene. Entonces, por eso es que crecen algunas actividades. Lo que deberíamos es que lo más prioritario, como dice este señor, ¿no? Pero muchas veces no se hace eso. Pero sin duda, el frente más dinámico del mercado se presenta en la exportación. Uno de los aspectos más críticos de la economía peruana es su balanza comercial, que ha acusado un déficit largo y consecutivo de casi 2.000 millones de dólares. Aunque es verdad que se hacen esfuerzos por reducirlo y al parecer no habrá un gran déficit en el año 2002. Los economistas están de acuerdo en la atención prioritaria que hay que prestarle al sector exportador, mas no todos ellos coinciden en las estrategias, es decir, cómo se debe estimular la exportación. Sostengo, dice este señor, que hay tres ideas indispensables para discutir el marco del futuro de nuestro modelo. Primero, que los productos deben ser fruto de innovación no tradicionales donde nuestras posibilidades son enormes. Hay ejemplos estimuladores, por ejemplo, en la agricultura, como las hortalizas, las frutas, los fármacos. Se debe contar con centros de investigación y experimentación en apoyo a la exportación no tradicional. Hay productos con gran prestigio, como la trucha, por ejemplo. Segundo, mientras más valor agregado incorporan los productos de exportación, tanto más vigoroso debe resultar el soporte financiero, legal e institucional que se les dispense. Las grandes cifras actuales de la exportación peruana están en minerales, pesca y algo de agricultura, por ejemplo, café. Con muy escaso valor agregado, vale decir, con poco trabajo incorporado. Este defecto de nuestra estructura exportadora debe subsanarse con políticas adecuadas que privilegien la investigación y la tecnología para revertir la situación. La orfebrería podría ser un caso y la lana de los camellos otro caso.
Tercero, el tipo de cambio. La liquidación a razón de 3.50 por dólar para ese tiempo, proveniente de la exportación, no incentiva al empresario. Esta argumentación provoca natural escozor entre algunos analistas que recuerdan experiencias negativas. Me refiero al Certex. El Certex es una situación en que se trata de animar a los exportadores, ¿no? Como un impuesto, para que sigan produciendo. Pero no debemos por ello paralizarnos para siempre. Lo cierto es que nos urge exportar más y mejor, y debemos imponernos el reto de la imaginación para lograrlo. Reglamentar una mayor remuneración para los dólares provenientes de exportaciones que satisfagan especiales requisitos sería, en mi opinión, una medida eficaz. Es decir, los que trabajan en exportación deberían ganar más. El ATPA and Trade Preferential Ackley de Preferencias Comerciales Andinas nos abre una puerta de oro para impulsar proyectos que satisfacerán los tres requisitos imprescindibles para el éxito de nuestro desarrollo: descentralización, empleo y divisas. Como una compensación justa, elemental, amistosa y muy razonable. Estados Unidos abre a los países que sacrificamos ingresos por venta clandestina de estupefacientes un mercado privilegiado para productos determinados, entre los que los textiles y la agroindustria podrían representar al Perú un factor importante en el empleo y la obtención de mayor exportación. Tal vez las cifras que anticipan estén cargados de excesivo optimismo, pero es sensato suponer que con un buen manejo podría significarnos unos 200.000 empleos y 1.000 millones de dólares en el próximo bienio. El turismo, aunque no es propiamente hablando una exportación para los fines de registro en la balanza de pago, tiene los mismos efectos porque significa ingreso de moneda extranjera. Pero además el turismo tiene como pocos sectores la virtud de arrastrar a muchos sectores de la producción, principalmente a los servicios, debe gozar, por lo que debe gozar, al igual que las exportaciones, de calificación de primera prioridad en toda la América Latina. El Perú posee una ventaja notable en materia de oferta turística en múltiples variantes y sin embargo el ingreso es insignificante. Muy bien, como conclusión, o colofón, que se dice acá, es lo mismo. En resumen, podríamos señalar lo siguiente. El factor educación es sustantivo en el desarrollo. 2. El crecimiento depende de la inversión y el ahorro interno es la clave de su éxito. 3. Los proyectos de inversión deben ser ponderados y atendidos en el respectivo financiamiento de acuerdo a una clara clasificación de prioridades. Muy bien. Vamos a ver ahora a una señora, Ángel Caterina Argomeo, que nos habla también de la globalización del Perú. Se empezó a hablar de globalización después de que sucediese la revolución tecnológica de la información y las comunicaciones
en la llamada quinta revolución tecnológica. Desde la óptica de las ondas largas del capitalismo, que se venía procesando desde los años 70 con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Esta revolución tecnológica ha permitido que la biotecnología, la investigación genética, el conocimiento científico-tecnológico, la capacidad de innovación y los servicios, entre otros, los nuevos nichos de generación de valor y plusvalor puedan repotenciar la capacidad de reproducción del sistema a niveles y escala nunca antes imaginados. Pero, ¿quién plantea que los avances científicos son los que determinan la forma de distribuir las riquezas en el mundo? Que la mayoría de los conocimientos y el dominio del cosmos tienen que traducirse en la miseria y en la esclavitud de la mayoría de la humanidad por un grupo de corporaciones transnacionales. Las formas de dominación económica, política, social y cultural no son el resultado de los avances de la ciencia, sino de las relaciones de clase que existen en cualquier sociedad. La globalización, llamada a estar al servicio de la humanidad para su liberación definitiva, es algo muy distinto a la política neoliberal propuesta que han usado estos avances al servicio del capital, ahora sí globalizado, entendido como una relación estratégica entre los estados y las grandes corporaciones. En condiciones de ejercer su dominación sobre nuestras vidas, mentes y cuerpos, y esta es la gran diferencia con la época del capitalismo industrial y luego monopólico a escala mundial, que era el imperialismo, donde lo vital era la explotación del trabajo asalariado. Muy bien, organizaciones que influyen en el Perú, algunas en contra o la mayoría en contra, ¿no? Ante las instituciones que las multinacionales han construido para concentrar poder en sus manos, la OMC, ante otros acuerdos de liberación comercial, el TLC, Unión Europea, Mercosur, etc., ante el capital de las transnacionales, que son el único actor político real, contra ello se oponen las nuevas organizaciones mundiales, Acción Global de la Gente, Industrial Worker of the World, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, la movilización por la justicia global, AFL-CIO, National Labor Committee, etc., se caracterizan por ser globales, gracias a la web y por no ser violentas, de poseer una estructura organizacional destacada y de compartir manifestaciones con todo tipo de grupos, organizaciones, más allá de su ideología. Su accionar se hace sentir en fechas y días claves para el quehacer económico. Por ejemplo, la huelga realizada en Seattle, Estados Unidos, el 30 de noviembre del 99, donde se iba a discutir la nueva versión del Acuerdo Multilateral de Inversiones.
donde concurrieron unos 50.000 manifestantes. Dicha protesta podría quedar registrada como el parteaguas que incendió una revolución global. Estos datos nos sirven para creer que puede existir un control al poder económico, como así también que es fundamental no olvidar que todos debemos ir hacia un mismo futuro sin marginar el mayor porcentaje de la población. Muy bien, nos vamos al siguiente recuadro. El Estado después de la globalización. La menor efectividad de la política macroeconómica, tanto monetaria como fiscal, en una economía globalizada, hace que los gobiernos tengan que dedicar mayores esfuerzos a las políticas institucionales y microeconómicas, lo que sin duda es muy positivo, ya que tienen que hacer una política de permanente reforma y flexibilización de su economía para que pueda ser competitiva a través de un mejor funcionamiento de los mercados y de las empresas. Una buena educación, una formación de calidad, unas buenas infraestructuras, un sistema eficiente de salud, un sistema financiero saneado y bien supervisado, la justicia rápida e imparcial, la seguridad ciudadana, son todos ellos elementos decisivos para salir favorecidos de una globalización económica, obtener una mayor confianza y recursos financieros estables y a precios razonables. La triple calamidad de la corrupción, la delincuencia y la inseguridad jurídica y policial que sufren muchos países en desarrollo y algunos más desarrollados, es enormemente disuasiva de la inversión internacional. Es decir, este contexto de la triple calamidad, no permite que las inversiones vengan. Muy bien, conclusiones. Uno, la globalización es total. La economía de mercado en un país está expuesta a los vaivenes de los mercados de otros países. La economía de un país se interrelaciona con la de otro y así sucesivamente. En el caso peruano, nosotros dependemos de los precios internacionales, ¿no? por vender las materias primas. Dos, la globalización también es política. Por tal efecto, los países desarrollados buscan reducir las dificultades para el adecuado funcionamiento de la democracia política en todos los países del mundo, pues tienen fuerte influencia en la credibilidad económica. Conclusión 3. La solidez de las bases macroeconómicas de la economía del Perú no basta. Son insuficientes la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la libertad casi total en los mercados y las reformas emprendidas para evitar el golpe de un shock externo. 4. Indicadores como índices de precios negativos, reducción de la masa monetaria y otros conducen a una caída del producto, manifestando una creciente recesión en el sector productivo. 5. El descuido de la producción peruana, en especial la de bienes transables y del mercado interno, no permite que se sustituya la oferta de bienes importados, favorecida por una tasa de cambio notablemente retrasada, ocasionando una enorme vulnerabilidad externa reflejada en el déficit de balanza comercial y en el déficit de balanza en cuenta corriente. Muy bien, vamos a ver ahora a un señor Salinas.
habla sobre el coronavirus, la globalización y el Perú. Por estos tiempos, la pandemia del coronavirus que ha azotado a gran parte del mundo ha generado tensiones en el concepto de globalización que ha dominado casi los 30 años de hegemonía norteamericana sobre otros países. Pues, a través de ella y del interés de países que perdieron al caer el muro de Berlín, lo que Estados Unidos proveía comercial y culturalmente, pues entra en severa crisis. Las teorías sobre conspiraciones sostienen, por un lado, que dicha pandemia fue generada por la propia China como respuesta a la hegemonía norteamericana y por el otro sostienen que Estados Unidos expandió dicha epidemia para generar desestabilización en la economía y política china. Gran rival en el reordenamiento político y económico del mundo. Lo real es que, como sostienen algunos especialistas en temas geopolíticos, la expansión del coronavirus generará respuestas del lado oriental y occidental y planteamientos para reestructurar el proceso global existente. Bueno, hasta ahora no está probado esto, ¿no? Se culpan entre ellos. Al consenso de Washington, que implica aplicación de recetas políticas y económicas para préstamos y subsidios a países en vía de desarrollo, los chinos oponen el consenso de Beijing, que implica acuerdos comerciales y apoyo en infraestructura con libre autodeterminación de los países con los que se generan dichos acuerdos sobre temas soberanos y de derechos humanos. Bien, una pregunta. ¿Cuál es el plan del Perú frente a este escenario? Hasta el momento, el presidente actual ha comenzado a dirigir el país a través del estado de emergencia que requerimos para mantener el control de la epidemia y una compensación para los sectores vulnerables. Durante el periodo de cuarentena social. Es una medida sensata, pero que necesita complementos necesarios para el amplio sector popular y de clases medias en un país de economía informal predominante. La pandemia, luego de un periodo de situación de control que tomará sus efectos positivos, llegará a su prevención masificada y se concientizará en la sociedad la necesidad de una mejor higiene personal y familiar. Bueno, aquí habla pues de las acciones que ha tomado el gobierno, ¿no? Y que siguen tomando, casi lo mismo, las cuarentenas y esas cosas que ya conocemos. Otra pregunta, y después de eso, ¿qué? El país necesita mirar el orden geopolítico y aprovechar el reordenamiento en la globalización para impulsar la economía nacional. El presidente tiene que entender que la política está más allá del canibalismo político que tanto daño ha hecho al país. El presidente debe entender que gobernar significa orientar las decisiones familiares y colectivas de todos los peruanos y pensar y hacer políticas públicas y políticas económicas razonables, en las que no se hipoteque el futuro de nuestros hijos e hijas. Que el presidente mire más allá de la política doméstica, que reoriente la política como el arte de gobernar y no de dividir el país. Son tiempos de cambios y a esos tiempos hay que ponerle firmeza para un futuro diferente. Bueno, esta pandemia ha venido a desequilibrar todas las economías, o casi todas, ¿no? Bien, vamos a ver uno último, fuentes del 2020 también. Economía peruana, perspectivas para el 2021.
Para mejorar el desempeño económico del 2021, el gobierno debe impulsar la inclusión financiera de la población y capacitar a las micro y pequeñas empresas, MIPES, para aumentar su competitividad. La economía peruana ha registrado una leve recuperación durante el último trimestre de 2020, pese a la inestabilidad política y su repercusión en la base fiscal del país. Si estos problemas disminuyen durante los próximos meses, se proyecta que la economía podría crecer hasta un 12% al cierre del 2021. Para el 2022, su desempeño ya sería el mismo que registró en el 2019. ¿De qué factores depende el cumplimiento de esta proyección? Vamos a ver en el recuadro en negrito la situación sectorial. El sector agricultura pudo mantener su desempeño durante la crisis debido a que cubre una necesidad básica como la alimentación. La minería también logró sostenerse gracias al alza del precio del cobre y el oro en China, hoy considerado el principal socio comercial del Perú. Esto refiere a la China. Los envíos comerciales realizados a este país asiático también impulsaron la recuperación del sector exportaciones. El resto de sectores sufrieron caídas de hasta 2 dígitos, pero se estima que su recuperación se daría en la misma proporción. La situación más crítica se registra en construcción, comercio y servicios, considerados tres de los principales generadores del empleo en el país. A corto plazo se estima que aumentará el nivel de informalidad en estos sectores, lo cual generará empleos con menores ingresos. Es clave que el Estado se esfuerce para evitar esta tendencia. Muy bien, y el otro recuadro. A largo plazo es necesario que el gobierno actual y el próximo impulsen la inclusión financiera y la formalización de la población a fin de facilitar su acceso al crédito. El caso del sector de servicios es muy particular. Tras la ejecución de la fase 4 de la reactivación económica, se espera una reactivación lenta y gradual, lo cual repercutirá de forma positiva en el empleo. Pero a mediano plazo, al mismo tiempo, se observará una mayor inversión en implementar nuevas tecnologías o herramientas digitales para una mejor atención al público, ya que el salto al mundo global es permanente. Los canales de ventas digitales han llegado para quedarse. Muy bien, el otro recuadro dice percepción de riesgo. Recientemente, la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings cambió su perspectiva sobre el panorama para la economía peruana de estable a negativo, debido a los problemas registrados para gestionar la emergencia sanitaria en el país y la inestabilidad política persistente. Sin embargo, el perfil de la deuda soberana se mantiene en BBB+. Entonces les pido, queridos estudiantes, que averigüen qué quiere decir esa BBB+. Gracias al apoyo de instituciones macroeconómicas y organismos financieros externos. Por ahora, el cambio de percepción no supone un problema grave para el país. Sin embargo, de traducirse en una disminución de la inversión privada, podría afectar de forma seria las tasas a largo plazo, tanto hipotecarias como corporativas. La acción de Fitch es un recordatorio de la necesidad de mantener el equilibrio macroeconómico y una llamada de atención a la clase política por la inestabilidad generada a través
de iniciativas como la devolución de aportes a la ONP, entre otras. Perspectivas y retos. En la actualidad, los ruidos y riesgos sobre el futuro de la economía peruana se asocian al ámbito político. En esta contienda electoral se esperan condiciones que no cuestionen el modelo económico del país en su totalidad y congresistas que no lleven adelante más iniciativas de gasto que desestabilicen la economía. Solo la devolución de aportes de la ONP representa 4.000 millones de dólares de gasto adicional, es decir, 2 puntos del Producto Interno Bruto, que generarán un forado en las cuentas fiscales. Si el Congreso actual sigue esta tendencia, puede erosionar la base fiscal, que es el pilar sobre el que se ha sostenido la economía peruana durante los últimos 30 años. En el ámbito monetario, la autonomía y buen manejo del Banco Central de Reserva del Perú todavía nos brinda seguridad a nivel internacional. La recuperación de China permite al Perú contar con un socio clave para la recuperación del sector exportación. A largo plazo, es necesario que el gobierno actual y el próximo impulsen la inclusión financiera y la formalización de la población a fin de facilitar su acceso al crédito y a iniciativas como los bonos universales. A nivel empresarial es crucial capacitar a las pequeñas y medianas empresas pymes para que desarrollen habilidades que mejoren su desempeño en el mercado actual. A nivel macro, el principal desafío consiste en mantener la estabilidad financiera y monetaria del país. Hay que trabajar a fondo todos los temas sectoriales y desarrollar la competitividad de las industrias nacionales, con un aumento de la calidad en los productos. Vender materias primas es positivo, pero insuficiente en un entorno donde se exigen productos con un valor agregado cada vez mayor. ¿Qué otras acciones se necesitan? ¿Qué otras acciones se necesitan para mejorar la situación económica? Esto quedará pues como una tarea que voy a poner en la plataforma. Muy bien, en general es un tema que está de moda ahorita, ¿no? Y que las dificultades de la pandemia han venido a desnudar muchas de nuestras carencias en el tema hospitalario, ¿no? El manejo mismo de la política económica del gobierno, no ha sido muy criticado, no ha sido lo mejor. De las vacunas, las camas UCI, bueno, el contrato de los profesionales y así, ¿no? Entonces, lo peor quizás ha sido que nuestro país ha quedado como en primer lugar de muertos por cada millón de habitantes, ¿no? Muy bien, hasta aquí entonces esta presentación.